Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 18 al 24 de enero. Continuamos nuestro estudio del libro de doctrinas y convenios que esta semana se titula Mi obra avanzará. Vamos a estudiar doctrinas y convenios, las secciones del 3 al 5. Vamos a aprender aquí, hermanos, lecciones muy importantes para nuestras vidas y para nuestro progreso. Una de ellas es que debemos confiar en Dios en lugar de temer al hombre. El Señor nos pide que lo sirvamos a Él con todo el corazón. El testimonio de la verdad viene a aquellos que son humildes y creyentes. Vamos a ver cómo vamos a aprender estas lecciones, hermanos, de acuerdo a los relatos que vamos a mencionar en esta lección. Si recuerdan, cuando empezamos el libro de Doctrinas y Convenios, mencionamos que este era un libro muy interesante y distinto a los otros libros, en el sentido de que aquí no tenemos esa narrativa y esas historias que se mencionan, por ejemplo, en el libro de Mormón, sino que aquí lo que vemos o lo que leemos son las revelaciones que da el Señor, sobre todo el profeta José Smith, de acuerdo a las interrogantes que les formulaban, de acuerdo a las situaciones en las que necesitaban una guía o una ayuda, también revelaciones en favor o ayuda para determinadas personas, pero no tenemos dentro del libro de Doctrinas y Convenios todo el contexto histórico o lo que fueron los acontecimientos que rodeaban a cada una de estas revelaciones. Se han incluido en el cabecero de las secciones una descripción acerca de ello. No es muy detallada, pero sí nos permite un poco ubicarnos en el contexto histórico. Como mencionamos en la clase anterior, tenemos apoyo del manual de Ven Sígueme que poseemos en nuestros hogares, que nos han sido dados para que podamos seguir las lecciones. Recordemos que también tenemos acceso a la biblioteca del Evangelio y a través de nuestros teléfonos nosotros podemos ver también las escrituras y podemos entrar también a estos manuales del maravilloso programa del Ven Sígueme. Tenemos también otros libros que nos permiten y nos ayudan a ubicarnos con más detalles en estos contextos históricos, como por ejemplo, como hablamos en las otras clases, el libro de Santos, el estandarte de la verdad, en este caso el tomo 1, el libro de revelaciones y contextos, los manuales de instituto con respecto al estudio de doctrinas y convenios. Todos estos textos nos ayudan a obtener esa información que quizás no tengamos tan precisa en lo que es en sí el libro de doctrinas y convenios. También tenemos el libro de la historia de la iglesia y otros tantos más que nos pueden ayudar, hermanos. Recordemos que en la última lección mencionamos acerca de la visita de Moroni a José Smith. Estuvimos relatando esa parte y llegamos hasta la parte en donde Martin Harris había llevado unos documentos donde aparecían unas hojas donde tenían escritos algunos de los caracteres de las planchas y la traducción para ser certificados por algunos expertos, y vimos lo que ocurrió con uno de ellos. Muy bien, continuando entonces para ubicarnos en lo que sería el contexto histórico de la primera sección que vamos a estudiar, que es la número 3, tenemos que esta persona, Martin Harris, era un hombre que era un terrateniente, tenía una buena posición económica, había hecho una buena amistad con José Smith, le había ayudado dándole trabajo en su granja, habían hecho una buena amistad y él estaba muy interesado en la obra de Dios y lo que estaba haciendo José Smith. El problema
Martin Harris, como quizás cualquier otra persona, tenía muchas dudas. Él quería tener la certeza, él quería poder ver las planchas por sí mismo y poder demostrarle a otras personas que eso era verdad, para no ser él el blanco de las murmuraciones y de las críticas, especialmente de su propia esposa, como vamos a ver a continuación. Una vez que comenzó la obra de el profeta José Smith, recordemos que él se había casado con su esposa Emma Hale. Ellos tuvieron que marcharse de Harmony porque los padres de ella no estaban de acuerdo. Ellos se casaron y se marcharon. Y se fueron hacia donde estaban los padres del profeta. Ellos estaban muy a gusto de tener a la pareja allí en su hogar. El problema es que durante esa etapa, después de su matrimonio, fue cuando el profeta obtuvo las planchas y fue como cuando entendió, como mencionamos en la clase anterior, a lo que se refería Moroni cuando le decía que debía proteger mucho las planchas, que debía estar alerta, que debía tener cuidado, y le hizo una promesa muy especial. Le dijo que si él se esforzaba en preservar las planchas, el Señor lo apoyaría y lo ayudaría para que las planchas permanecieran en sus manos, pero él debía esforzarse y procurar ser diligente en esto. Muy bien, cuando el profeta obtuvo las planchas, empezó una persecución terrible para tratar de quitárselas, para tratar de robárselas. Él tenía que esconderlas de un lugar a otro. Y esto era constantemente, tanto así que en ese agobio que él vivía junto con su esposa y su familia, él se estaba dando cuenta que en esa situación él no iba a poder concentrarse en la obra, no iba a poder estudiar correctamente los grabados, no iba a poder sentarse y ver bien el funcionamiento del Urim y el Tumim. Entonces, debido a todas estas circunstancias y a que su esposa Emma iba a tener su primer hijo, tomaron la decisión de que mejor sería irse de nuevo a Harmony, a Pensilvania, donde los padres de Emma. Ella ya había hablado con sus padres y les había escrito y les había comunicado de su embarazo, y ellos estuvieron dispuestos a recibirlo. El problema era que no podían viajar porque no tenían dinero. Entonces Martin Harris una vez más apoyó al profeta. Le dio $50 para que él pudiera cubrir algunas de sus deudas y pudieran entonces realizar la mudanza y marcharse. Una vez que ellos se marcharon, que comenzó José de nuevo con lo que era la traducción, su esposa Emma lo ayudaba a hacer esa traducción. Y ella menciona que a ella le asombraba de sobremanera ver cómo su esposo, con tan escasa preparación, con tan escasos conocimientos, hablaba tan fluidamente de esas historias. Ella menciona que él, cuando tenía que decirle una palabra, mencionarle un lugar, que quizás ella no supiera escribirlo perfectamente, él se lo deletreaba y hacía las pausas que eran requeridas entre una traducción y otra, por ejemplo, entre un día y otro, entre una historia y otra, y volvía a comenzar exactamente en el punto donde lo dejó, sin ningún tipo de equivocación. Ellos estaban en toda esta situación de hacer toda esa traducción, teniendo muchos problemas con el padre de Emma, que no estaba conforme con no poder ver las planchas. Estando ellos en esta situación, Martin Harris viajó hacia donde estaban ellos, movido por ese sentimiento que él sentía de querer ayudar en la obra de Dios. Cuando él quiso viajar para ayudar a José Smith, entonces su esposa quiso viajar con él también. Pero
pero no por la misma motivación de su esposo. Ella tenía una personalidad muy difícil y muy complicada y estaba empeñada en tener a toda costa las planchas de oro, por lo cual, como nos mencionan en la historia, ella se autoinvitó para ir allí. Y una vez que llegó a donde estaba el profeta, se menciona en el libro de Santos que ella se dedicó a registrar completamente la casa en busca de las planchas, por lo cual el profeta incluso se vio obligado a esconderlas por fuera de la casa. Fue una situación bien difícil la que vivieron. Incluso ella, en disgusto por no conseguirlas y por los problemas que eso les acarreaba a ella misma, ella decidió irse a alojar con unos vecinos y les dio muchísimos problemas porque comenzó a inventar que José Smith estaba engañando a su esposo y quitándole el dinero. Y todos estos comentarios y todas estas historias lo que hacían eran perjudicar más al profeta y dificultar más el que ellos pudieran estar tranquilos. Después de esto, ella decidió marcharse de nuevo a su casa, al estado de Nueva York, y Martin Harris quedó allí con el profeta José Smith, ayudándole a escribir lo que José Smith le dictaba, es decir, como un escribiente. Esto lo estaba haciendo Emma también. Mientras estaban en todo ese proceso, llegaron a reunir 116 páginas. Estas 116 páginas correspondían a lo que llamaban el libro de ley. Cuando Martin vio toda esa cantidad de páginas, se le ocurrió algo y le propuso al profeta que le permitiera viajar con esos manuscritos hacia el estado de Nueva York, hacia donde él vivía, para poder enseñárselo a su esposa, a sus familiares, a sus amigos, y de esa manera acallar los rumores y demostrarles a todos que esa era la verdadera obra de Dios y que José Smith estaba haciendo lo que era correcto, que no se lo estaba inventando. A José esto no le agradó mucho, porque él recordaba perfectamente que Moroni le dijo que no podía enseñarle esto a nadie, que debía ser muy cuidadoso. No obstante, Martin Harris insistía y le decía que le preguntara al Señor, porque él veía allí la solución a las dificultades que él tenía. José Smith lo hizo, le preguntó al Señor si podía permitirle a Martin Harris llevarse los manuscritos, y el Señor le dijo que no. Martin Harris continuó insistiendo en hacerlo. José Smith volvió a preguntar al Señor y el Señor volvió a decirle que no. Aún así, Martin Harris continuaba insistiendo en lo mismo, por lo cual José Smith volvió por tercera vez a preguntarle al Señor, y esta vez el Señor les dejó hacer de acuerdo a sus deseos, por lo cual Martin Harris tomó las 16 páginas y al siguiente día salió en la diligencia de vuelta a su casa para enseñar esas páginas. José Smith le dijo que debía hacer un convenio con él y cumplirlo, que ese manuscrito estaría bajo llave y que solo se lo enseñaría a su esposa y a unos pocos familiares. Y Martin Harris aceptó y se marchó. Cuando Martin Harris se marchó con los manuscritos, Moroni visitó a José y se llevó los intérpretes. Emma Smith, que como mencionamos estaba embarazada, tuvo ya su hijo en un parto que fue muy difícil durante esos días. Estuvo muy mal, el niño nació muy débil y murió. Y ella física y emocionalmente estaba devastada y durante muchos días estuvo al borde de la muerte mientras su esposo cuidaba de ella. Cuando ella de nuevo pudo estar consciente, ella le manifestó a su esposo que estaba muy preocupada por los manuscritos, que sería bueno que él fuera a buscar a Martin Harris, porque ya habían pasado
Y entonces la madre de Emma cuidó de ella mientras el profeta hacía esto. Cuando el profeta llegó a Manchester, a casa de sus padres, ellos le hicieron una invitación a Martin Harris para que acudiera allí y pudiera hablar con su hijo. Para ese momento, Martin Harris tenía una noticia terrible para el profeta, y era que los manuscritos habían desaparecido. En el relato de la historia nos dice que él demoró muchísimo en llegar a la casa de los padres de José Smith, y cuando llegó, hubo un momento en que le dijo al profeta: mi alma está perdida, y allí ya supo José que algo malo pasaba y que lo que estaba sospechando había ocurrido. En su desesperación, José le dijo que fuera y buscara de nuevo en su casa, pero Martín le dijo que era en vano, pues él había incluso abierto los colchones y las almohadas buscando los manuscritos y nunca logró encontrarlos. José se desesperó en extremo porque sabía muy bien las advertencias que se le habían hecho, y él se preguntaba cómo ahora iba a enfrentarse al Señor. ¿Cómo se lo diría a su esposa que estaba tan delicada de salud? Martin Harris estaba también sumamente abatido. Entonces, los padres de José Smith trataron de consolarlo y de decirle que si él oraba fervientemente, se arrepentía, era humilde, seguramente el Señor lo perdonaría. Pero José estaba sumamente abatido, y no es para menos. Había perdido algo muy, muy sagrado. Al siguiente día, él decidió volver a Harmony, volver junto con su esposa. Y vamos a ver lo que ocurrió en esa parte del relato, que como les mencioné, en el libro de Santos nos lo detallan bastante bien. Entonces dice: cuando José regresó a Harmony en el verano de 1828, Moroni apareció nuevamente ante él y se llevó las planchas. Y le dijo: si eres suficientemente humilde y te arrepientes, le dijo el ángel, volverás a recibirla el 22 de septiembre. Las tinieblas ofuscaban la mente de José. Él sabía que se había equivocado al ignorar la voluntad de Dios y confiarle el manuscrito a Martín. Ahora Dios ya no le confiaba las planchas ni los intérpretes. José sentía que merecía cualquier castigo que los cielos le enviasen. Agobiado por la culpa y el remordimiento, se arrodilló, confesó sus pecados y suplicó perdón. Reflexionó sobre lo que había hecho mal y lo que podía hacer mejor. Sí, el Señor le permitía volver a traducir. Un día de julio, mientras José caminaba a poca distancia de su casa, Moroni apareció ante él. El ángel le entregó los intérpretes y José vio un mensaje divino en ellos, que decía: las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar, ni tampoco pueden reducirse a la nada, como lo vamos a leer en los versículos de la sección 3 de Doctrina y Convenios. Las palabras eran alentadoras, pero enseguida dieron lugar a una fuerte reprimenda. «Cuán estrictos fueron tus mandamientos», dijo el Señor. «No debiste haber temido al hombre más que a Dios». Le mandó a José que se arrepintiera y que fuera más cuidadoso con las cosas sagradas. El registro escrito en las planchas de oro era más importante que la reputación de Martín y que el deseo de José de complacer a la gente. El Señor lo había preparado para renovar su antiguo convenio y enseñar a todo pueblo a confiar en Jesucristo para obtener la salvación. El Señor instó a José a recordar su misericordia y le dijo: arrepiéntete pues de lo que has hecho, le mandó, y todavía eres escogido. Una vez más él llamó a José para que fuera su profeta y vidente, pero le advirtió
yo que diera oído a su palabra. A menos que hagas esto, serás desamparado y llegarás a ser como los demás hombres y no tendrás más don. Entonces, esta parte de la historia que vemos aquí, hermanos, vemos lo que ocurrió con José una vez que se arrepintió, una vez que se humilló ante el Señor. Y tenemos allí la revelación que aparece en la sección 3 de Doctrinas y Convenios, que es una reprimenda del Señor al profeta por haber desobedecido y entregado esos manuscritos en manos de Martin Harris. Mencionan aquí también lo siguiente: faltando poco más de 1 kilómetro para llegar a su destino, Joseph, padre, y Lucy se llenaron de gran gozo al encontrarse con José en el camino y ver que estaba calmado y feliz. Su padre estaba muy preocupado porque cuando él se devolvió a Harmony estaba devastado. Y ellos quisieron ir y saber cómo estaba su hijo, cómo estaba la situación. Él les contó de cómo había perdido la confianza de Dios, se había arrepentido de sus pecados y había recibido la revelación. La reprimenda del Señor lo había afligido, pero la escribió para que otras personas la leyeran, tal como hicieron los profetas de la antigüedad. Esa fue la primera vez que él registró por escrito las palabras que el Señor le comunicaba. José también les contó a sus padres que desde entonces Moroni le había vuelto a dar las planchas y los intérpretes. El ángel parecía estar complacido. Relató José: me dijo que el Señor me amaba por mi fidelidad y humildad. El registro ahora se encontraba guardado de manera segura en la casa, oculto en un baúl. Emma es mi escribiente ahora, les contó José. Pero el ángel dijo que el Señor enviaría a alguien para ser mi escriba. Y yo tengo confianza de que así será. Y esa otra persona que sería su escriba sería Oliver Cowdery, del cual hablaremos un poquito más adelante. Tenemos entonces, hermanos, en la sección 3 de Doctrinas y Convenios las reprimendas muy fuertes que le dio el Señor a José, pero también le mostró una gran misericordia y le dio grandes esperanzas de recuperarse de ese paso en falso tan grande que había cometido por su error. Y entonces tenemos lo siguiente. En el primer versículo dice: las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar, ni tampoco pueden reducirse a la nada, como mencionamos en el relato. Porque Dios no anda por vías torcidas, ni se vuelve a la derecha, ni a la izquierda, ni se aparta de lo que ha dicho. Por tanto, sus sendas son rectas y su vía es un giro eterno. Recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres. Vamos a leer un poquito con respecto a esto que hablamos en torno a que el curso de Dios es un giro eterno. Dios gobierna mediante la ley entera, completa, invariablemente y siempre. Él no hace acepción de personas y es un ser en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De ahí que el curso que sigue el Señor sea un giro eterno, el mismo hoy que ayer y para siempre. Doctrinas y Convenios 35.1, y también lo tenemos esto en Doctrina Mormona de McCunkie. Tenemos también, hermano, que en los versículos que leíamos mencionábamos acerca que el hombre no puede torcer los designios de Dios. El presidente Joseph Fielding Smith respondió a este interrogante, dando fe de la omnisciencia de Dios. En su infinita sabiduría, nuestro Padre ha proveído la solución a todo problema o dificultad que pueda surgir para detener o impedir su obra. No hay en la tierra ni en el infierno poder que pueda derrocar o vencer lo que Dios ha decretado.
todo plan del adversario fracasará, pues el Señor conoce los pensamientos secretos de los hombres y ve el futuro con una visión clara y perfecta, aún como si se tratara del pasado. Jacob, hijo de Ley, en su regocijo declaró: oh, cuán grande es la santidad de nuestro Dios, pues Él sabe todas las cosas y no existe nada, salvo que Él lo sepa. Él sabía que Satanás intentaría frustrar la publicación del Libro de Mormón, haciendo que robaran el manuscrito y cambiaran su contenido, que era lo que se proponía. Y proveyó la solución para esa dificultad aún cientos de años antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Qué pasó? Que cuando esas páginas se perdieron, José recibió las instrucciones de que no debía volver a traducirlas. Él debía continuar en la traducción. Pero vamos a ver, ¿cómo es que el Señor había proveído ya una solución para eso? ¿Qué pasaba con esa traducción? Nos quedábamos sin saber algo porque esas páginas se perdieron. Quiero leerles algo con respecto a este tema de los manuscritos que se perdieron. Y dice lo siguiente: en junio de 1828, José Smith permitió a regañadientes que su escriba Martin Harris tomara prestada las 116 páginas, que fue lo que mencionamos. Él prometió proteger las páginas y solo mostrárselas a unos familiares, pero estas no tardaron en desaparecer y no se recuperaron jamás. José procuró guía divina para saber cómo proceder con el resto de la traducción y mediante una revelación aprendió cómo completar la traducción del Libro de Mormón sin reescribir el texto del manuscrito perdido. Lo poco que se sabe del contenido del manuscrito es gracias a José Smith y a Nefi, un profeta del Libro de Mormón. José escribió que las páginas perdidas contenían el Libro de Ley. Como gran parte del Libro de Mormón, el registro de ley era un compendio hecho por el profeta mormón de lo que José llamó las planchas de ley. Nefi, hijo de Ley, explicó que ese registro contenía relatos de sueños, visiones, profecías y enseñanzas de ley a sus hijos. Nefi compendió el registro de ley antes de elaborar su propia historia. Según algunos eruditos, el compendio de Nefi abarca los primeros capítulos del Libro de Mormón, mientras que otros especulan que el manuscrito perdido contenía no solo el Libro de Ley, sino material escrito por otras personas, como tal vez Mormón o alguien que hubiera vivido entre Ley y el rey Benjamín. En el momento de la desaparición del manuscrito, José Smith y Martin Harris no habían compendiado el libro de Nefi. En el momento en que el manuscrito se perdió, Martin Harris y José Smith no sabían del compendio de Nefi. Por ello, cuando José supo que Harry había perdido el manuscrito, pensó que había fracasado en su comisión divina. No volvió a traducir hasta pasados 9 meses. Más adelante, cuando él y su nuevo escriba, Oliver Cowdery, habían llegado casi al final del registro, José pidió revelación en cuanto a si debía volver a traducir las páginas perdidas. Y esta revelación la tenemos en Doctrinas y Convenios 10. Dijo que las planchas de Nefi contenían un relato similar al del Libro de Ley, pero más centrado en la historia espiritual de la familia de este. José supo que debía traducir las planchas de Nefi hasta llegar a donde terminaba el manuscrito perdido. Además, la revelación prohibía a José volver a traducir el Libro de Ley y le advertía de que los adversarios que poseían el manuscrito perdido intentarían manipular el texto para desacreditar la versión impresa del Libro de Mormón. A José le preocupaba tanto la posibilidad de un manuscrito alterado
que en el prefacio del Libro de Mormón advirtió a los conspiradores de que no se opusieran a la obra de Dios. Nadie presentó jamás el manuscrito perdido. Muy buena información acerca de este acontecimiento que tenemos con respecto a esas páginas perdidas, hermanos. Entonces, continuando con la sección 3, tenemos que también, dentro de la reprimenda que le daba el Señor a José, le decía, porque aun cuando un hombre reciba muchas revelaciones y tenga poder para hacer muchas obras poderosas, y sin embargo se jacta de su propia fuerza y desprecia los consejos de Dios, y sigue los dictados de su propia voluntad y de sus deseos carnales, tendrá que caer e incurrir en la venganza de un Dios justo. En el versículo 7 le dice, pues he aquí, no debiste haber temido al hombre más que a Dios. Aunque los hombres desdeñan los consejos de Dios y desprecian sus palabras, sin embargo, tú debiste haber sido fiel y con su brazo extendido, él te hubiera defendido de todos los dardos encendidos del adversario y habría estado contigo en todo momento de dificultad. La lección que mencionábamos al principio, hermanos, debemos confiar en Dios en lugar de temer al hombre. Cuando el Señor nos dice aquí en la Escritura acerca de no debiste temer más al hombre, lo que le ocurrió a José Smith con Martin Harris no era exactamente un temor en el sentido de la cobardía, sino que era más bien una influencia que él tenía en Martin Harris. Este hombre era 23 años mayor que José Smith, podía ser su padre. Había sido el único que le había dado apoyo cuando todos le daban la espalda y no le creían. Le proveyó del dinero que necesitaba para poder mudarse con su esposa. Todas estas cosas pesaban en José y él pues se sintió con la necesidad de ayudar a Martin Harris a convencer a su esposa, a sus amigos, a sentirse mejor. Pero esto era un error, porque entonces él estaba poniendo su confianza más en el hombre que en el Señor. Tenemos entonces que también allí el Señor, un poco más adelante, veremos que habla de que Martin Harris era un hombre inicuo. Pero entre las cosas que le decía a José Smith antes de llegar a esa parte, tenemos lo siguiente. He aquí, tú eres José y se te escogió para hacer la obra del Señor, pero caerá por motivo de la transgresión si no estás prevenido. Y le dijo, mas recuerda que Dios es misericordioso, arrepiéntete pues de lo que has hecho contrario al mandamiento que te di. Y todavía eres escogido y eres llamado de nuevo a la obra, dándole así el Señor una gran esperanza a José en medio de ese abatimiento tan grande que él sentía al haberle fallado. En el versículo 12 dice, al entregar lo que tradujiste por la visión y el poder que Dios te había dado, entregaste lo que era sagrado en manos de un hombre inicuo. Quizás al escuchar eso podemos decir, pero bueno, Martin Harris no era un hombre innatamente malo. No era que fuera un hombre innatamente malo, que dañara a las personas. Simplemente se trataba de la desobediencia. Y eso es una parte de la iniquidad. Él no había atendido a la respuesta que dio el Señor. Él continuó insistiendo en llegar a la desobediencia. Y como dice el Señor, se jactaba de su sabiduría, porque él analizaba que de esa manera él podía convencer a su esposa y convencer a todos los que estaban en contra. Pero él no contaba con lo que el Señor les estaba diciendo. Y de esa manera era como Martin Harris era inicuo, y eso lo explica el Señor en el versículo 13. En el 14 dice, y esta es la razón por la cual has perdido tus privilegios por una temporada, porque has permitido que el consejo de tu director sea hollado desde el principio. Sin embargo, mi obra avanzará como
como nos dice el título de la clase, pues por cuanto el conocimiento de un Salvador ha venido al mundo mediante el testimonio de los judíos, así también llegará a mi pueblo el conocimiento de un Salvador. Tenemos allí, hermanos, una gran lección, como nos decía José Smith. Él la registró porque constituye una gran enseñanza y advertencia para todos. A él le ocurrió de esa manera. A nosotros hoy en día, en nuestros días, nos ocurre en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces nos desviamos de la vía correcta por complacer a otras personas? ¿Cuántas veces escuchamos aquellos murmullos y aquellas cosas en contra de nuestra fe y pensamos que quizás somos nosotros los equivocados? O poco a poco vamos bajando nuestras normas para acoplarnos y sentirnos cómodos entre otras personas o para complacer a otras personas. Y esto es extremadamente peligroso, hermanos, para nuestro progreso espiritual. Por eso esta lección es bien importante. Debemos confiar en Dios en lugar de temer al hombre. Tenemos entonces en la sección número 4, que es muy hermosa, hermanos. Cuando el padre de José Smith fue a visitarlos, habíamos mencionado cuando comenzamos a estudiar doctrinas y convenios que la familia del profeta era muy creyente en Dios. El Señor, el padre de José, José llevaba el mismo nombre de su padre, era muy fuerte en las cosas de Dios y muy respetuoso. Y él quería saber de qué manera él podía participar en la obra del Señor, cómo podía él ayudar en la obra del Señor. Y la respuesta del Señor fue la revelación que tenemos en Doctrinas y Convenios número 4, que al leer esos versículos nos vamos a dar cuenta que esas características que aparecen allí para los servidores de Dios son las características o las virtudes de nuestro Salvador Jesucristo. Y esos versículos y esas explicaciones que se nos dan aquí no solamente pueden estar adaptadas a la persona a quien se le iban a dar esa revelación, que era el padre del profeta José Smith. No. Esa revelación es perfectamente aplicable a todos nosotros, a todos aquellos que tienen gran voluntad y deseo de servir al Señor. Vamos a ver lo que nos dice esa sección, que tiene muy pocos versículos, son solamente 7, y dice: he aquí, una obra maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Por tanto, oh vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día. De modo que, si tenéis deseo de servir a Dios, sois llamados a la obra. Fíjense, hermanos, que nosotros mencionamos allí el servir al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Esto es una forma de expresar que la persona debe estar totalmente comprometida en la obra y no tener reservas al respecto. Ese compromiso comprende la energía emocional, espiritual, intelectual y física del hombre. Otra forma de decir lo mismo es con la única mira de glorificar a Dios, que lo tenemos en el versículo 5. Entonces tenemos que también mencionábamos allí que si teníamos deseos de servir a Dios, somos llamados. ¿Se aplican estas palabras solamente a los misioneros o a todos los miembros de la iglesia? Una pregunta interesante, ¿verdad, hermanos? ¿Es preciso ser apartado como misionero si tienen deseos de servir? El presidente George Albert Smith, octavo presidente de la iglesia, demostró que este pasaje se aplica a todos los santos de los últimos días, diciendo lo siguiente:
siguiente: entiendo que la misión más importante que tengo en la vida es, primero, obedecer los mandamientos de Dios, tal como me los han enseñado, y luego enseñarlo a los hijos de mi Padre que no los comprenden. A fin de proclamar la verdad, no es necesario que seáis llamados al campo misional. Comenzar con vuestro vecino de puerta, inspirándole confianza y haciéndole sentir amor hacia vosotros por causa de vuestra rectitud, y vuestra obra misional ya habrá comenzado. Un hermoso consejo, hermanos. Tenemos también que en los siguientes versículos nos dice, en el 4, pues he aquí el campo blanco está ya para la siega. Muchas hemos escuchado de eso, ¿verdad, hermanos? Y he aquí quienes mete su hoz con su fuerza atesora para sí, de modo que no perece, sino que trae salvación a su alma. Y fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, lo califican para la obra. Tened presente la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad, diligencia. Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Amén. Muy bonitos versículos, hermanos, y muy importantes y precisos de las cualidades que debemos de tener para estar en el servicio del Señor, para esforzarnos en parecernos más a nuestro Salvador. Siempre repetimos, hermanos, que no somos perfectos y el Señor sabe que no lo somos, pero se nos requiere esforzarnos para ello. Tenemos que, con respecto a esto que hemos mencionado en la sección 4, tenemos que la hermana Elaine Dalton habló acerca de la virtud y lo que significa. Y dice lo siguiente: la virtud es una palabra que no solemos oír en la sociedad actual, pero la raíz latina de virtud significa fuerza. Las mujeres y los hombres virtuosos poseen una apacible dignidad y una fortaleza interior. Ellos tienen confianza porque son dignos de recibir el Espíritu Santo. Esto lo tenemos en un mensaje llamado El regreso a la virtud en la Liaona de noviembre del 2008. También el elder David Bernard dijo lo siguiente: el proceso de llegar a ser misioneros no exige que un jovencito lleve camisa blanca y corbata, o que una jovencita lleve vestido a la escuela todos los días, o que sigan las reglas misionales en lo que concierne a la hora de acostarse y levantarse. Pero pueden incrementar su deseo de servir a Dios y pueden empezar a pensar como piensan los misioneros, a leer lo que leen los misioneros, a orar como oran los misioneros y a servir lo que sienten los misioneros, a sentir lo que sienten los misioneros. Pueden evitar las influencias mundanas que hacen que el Espíritu Santo se aleje y pueden aumentar su confianza al reconocer los susurros espirituales y responder a ellos. Esto lo tenemos en un mensaje llamado Llegar a ser misionero, del elder David Bernard, de noviembre del año 2005. Tenemos allí importantísima información, hermanos. Continuando entonces, tenemos la sección número 5 de Doctrinas y Convenios. En la sección número 5 de Doctrinas y Convenios hay respuesta a las preguntas y peticiones que hacía Martin Harris. Y vamos a hablar de algo muy importante, que es de los testigos del libro de Mormón. Vamos a leer un poco qué era lo que ocurría cuando se dio esta revelación. Tenemos que en la primavera siguiente, después de los sucesos ocurridos, que José Smith volvió a recuperar las planchas y los intérpretes,
Martin Harris viajó a Harmony llevando malas noticias. Su esposa había hecho una denuncia en la corte declarando que José era un estafador, que fingía traducir planchas de oro. Martin ahora estaba a la espera de una citación para testificar en la corte. Tendría que declarar que José lo había estafado o Lucy, su esposa, también lo acusaría a él de engaño. Martin presionó a José para que le diera más evidencia de que las planchas eran reales. Quería relatar en la corte todo lo relativo a la traducción, pero le preocupaba que la gente no le creyera. Después de todo, Lucy había inspeccionado la casa de los Smith sin poder dar con el registro. Y aunque había servido como escribiente de José por 2 meses, Martin nunca había visto las planchas, por lo que no podía testificar que las había visto. José dirigió la pregunta al Señor y recibió una respuesta para su amigo. El Señor no le diría a Martin qué debía decir en la corte, ni tampoco le daría más evidencia, hasta que Martin decidiera ser humilde y ejercer la fe. Si no quieren creer mis palabras, no te creerán a ti, mi siervo José, le dijo él. Aunque te fuese posible mostrarle todas estas cosas que te he encomendado. No obstante, el Señor prometió tratar a Martin con misericordia si hacía lo que José había hecho ese verano y se humillaba, confiaba en Dios y aprendía de sus errores. A su debido tiempo, 3 testigos verían las planchas, declaró el Señor, y Martin podría ser uno de ellos si dejaba de procurar la aprobación de los demás, que era lo que habíamos dicho, que él tenía ese problema, que quería sentirse cómodo con todas las personas y no quería ser atacado por algo en que los demás no creían y él sí, quería tener pruebas para demostrárselo. Entonces, antes de concluir sus palabras, el Señor hizo una declaración. Si los de esta generación no endurecen sus corazones, declaró, estableceré mi iglesia. José meditó en esas palabras mientras Martin copiaba la revelación, que es la número 5. Luego él y Emma escucharon cuando Martin las leyó para comprobar su exactitud. Mientras leían, el padre de Emma entró en la habitación y escuchó cuando terminaron y preguntó, ¿de quién son esas palabras? Son palabras de Jesucristo, explicaron José y Emma. Considero que todo eso es un engaño, explicó Isaac, el padre de Emma. Déjenlo. Haciendo caso omiso de las palabras del padre de Emma, Martin tomó su copia de la revelación y abordó una diligencia para irse a casa. Había venido a Harmony buscando evidencia de las planchas y ahora partía con una revelación que testificaba de su realidad. No podía usarla en la corte, pero Martin regresó a Palmira sabiendo que Dios estaba al tanto de su existencia. Posteriormente, cuando Martin compareció ante el juez, ofreció un sencillo y poderoso testimonio. Con una mano elevada al cielo dio testimonio de la veracidad de las planchas de oro y declaró que le había dado libremente $50 a José para que hiciera la obra de Dios. Sin evidencia que respaldara las acusaciones, la esposa de Martin, Harry Lucy, pues la corte desestimó el caso. Mientras tanto, José continuó la traducción, pidiendo en oración que el Señor pronto le enviara el otro escribiente, que ya sabemos que sería Oliver Cowdery, como mencionamos. Entonces, mencionamos que hablamos allí de la ley de los testigos. Tenemos que en el capítulo 5 nos dice, en el primer versículo, he aquí te digo que por cuanto mi siervo Martin Harry ha deseado un testimonio de mi mano, de que tú, mi siervo José, mi hijo, tienes las planchas de las cuales has testificado y dado fe de haber recibido de mí, ahora bien, he aquí esto le dirás, aquel que te habló, te dijo, yo el Señor Dios, yo soy el Señor Dios y te he entregado estas cosas a ti, mi siervo José, mi hijo,
y te he mandado que seas testigo de ellas. Y te he requerido concertar un convenio conmigo de no mostrarlas sino a las personas a quienes yo te mande. Y no tienes poder alguno sobre ellas salvo que yo te lo conceda. He aquí, si no quieren creer mis palabras, esto en el versículo 7, no te creerán a ti, mi siervo José, aunque te fuese posible mostrarle todas estas cosas que te he encomendado. Pero esta generación recibirá mi palabra por medio de ti, le dijo al profeta José Smith. Y además de tu testimonio, el testimonio de 3 de mis siervos que llamaré y ordenaré, a quienes mostraré estas cosas y saldrán con mis palabras dadas por medio de ti. Tenemos aquí unas palabras muy importantes, hermanos, que el Señor le dijo a José Smith. Dijo, ¿qué quiere decir? Vamos a explicar qué quería decir el Señor cuando dijo, esta generación recibirá mi palabra por medio de ti. Es importante esto, hermanos, porque muchas veces quizás al ver todas estas historias, al ver todos estos acontecimientos, todas estas dificultades, quizás podamos pensar, ¿no había otra manera más fácil de que el Señor se diera a conocer la verdad, diera a conocer la verdad? Quizás enseñando las planchas a todo el mundo, por ejemplo. Vamos a leer un poco acerca de esto. El presidente Joseph Fielding Smith explicó el significado del hecho de que el Señor haya dado al mundo su mensaje mediante el profeta, en lugar de haberlo hecho llegar a través de alguna manifestación milagrosa. La revelación declara que esta generación tendrá la palabra del Señor mediante José Smith. Tal vez haya quienes piensen que eso carece de razón y que el Señor debe emplear algún medio milagroso para convertir al mundo. Frecuentemente, cuando las personas que no conocen la iglesia oyen el relato del surgimiento del libro de Mormón, preguntan si las planchas están en exhibición. Lo primero que quieren es ver esas planchas y saber a dónde están. Entonces dice, si están en algún museo, por ejemplo. Algunos que tienen conocimientos científicos expresan la opinión de que si los eruditos pudieran ver y examinar las planchas y aprender a leerlas, darían testimonio de la veracidad del libro de Mormón y de la obra de José Smith, con el resultado de que todo el mundo se convertiría. Cuando se les informa que el ángel se llevó las planchas, se apartan llenos de escepticismo, sacudiendo la cabeza. Pero el Señor ha dicho, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, versículos del 8 al 9. Hemos aprendido que las personas no se convierten mediante milagros ni por el examen de registros. Si el Señor hubiera puesto los anales donde los eruditos pudieran examinarlos, se habrían burlado de ellos, tal como se burlan hoy en día. La gente se convierte cuando al prestar atención humildemente al testimonio de los siervos del Señor. El Espíritu Santo penetra en su corazón. Los judíos fueron testigos de los milagros de nuestro Señor, pero esto no les impidió insultarlo y acosarlo y hacer que lo crucificaran. ¿Qué mayor prueba, hermanos? ¿Qué mayor poder para poder decidir y creer tuvieron los judíos al tener al propio Salvador Jesucristo frente a ellos? Y sin embargo no le creyeron. Sin embargo lo crucificaron. Entonces, ¿podrían ahora las personas creer solamente con ver las planchas? No. Necesitan la manifestación del Espíritu Santo. Necesitan la fe. Sin eso no pueden llegar a creer
Sin eso no pueden conocer la verdad y lamentablemente es lo que menos quieren ejercer. Prefieren encerrarse en el escepticismo. Tenemos entonces, continuando, que hablamos acerca de los testigos, ¿verdad? Pablo enseñó que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Lo tenemos en 2 de Corintios 13:1. El presidente Joseph Fielding Smith dijo de esta ley lo siguiente: al dar al mundo el testimonio de 3 testigos, además del de José Smith, el Señor dio cumplimiento a la ley. Se nos ha llamado a andar en esta vida mediante la fe, no por lo que veamos, ni mediante lo que proclamen mensajeros celestiales con voz de trueno, sino por escuchar el testimonio de testigos autorizados a los que el Señor envía, y por medio de quienes establecerá su palabra. Tenemos también que en el versículo 14 dice: y a ningún otro concederé este poder de recibir este testimonio entre los de esta generación, en esta época en que comienza a surgir mi iglesia y a salir del desierto, clara como la luna, resplandeciente como el sol e imponente como un ejército, como un ejército con sus pendones. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice a ninguno de nosotros le va a ser dada esta manifestación? A que únicamente a los 3 testigos del libro de Mormón fue a quienes el propio Ángel Moroni les enseñó las planchas. Tienen esta especial distinción. Hubieron 8 testigos más que vieron las planchas, pero Moroni personalmente solo se la enseñó a 3. Y dice en el 15: y enviaré el testimonio de 3 testigos de mi palabra, y he aquí, a los que creyeren en mi palabra visitaré con la manifestación de mi espíritu, y nacerán de mí, sí, del agua y del espíritu. Y ahora, mi siervo José, te mando a que te arrepientas y camines más rectamente ante mí, y no cedas más a las persuasiones de los hombres, y que seas firme en guardar los mandamientos que te he dado. Y si haces esto, he aquí te concedo la vida eterna, aun cuando te quiten la vida. Ya el Señor sabía muy bien cuál iba a ser las circunstancias de la muerte del profeta y esa violencia con la que él iba a morir. Y ahora nuevamente te hablo, mi siervo José, concerniente al hombre que desea el testimonio. A Martin Harris se está refiriendo. He aquí le digo que se ensalza y no se humilla suficientemente delante de mí. Mas si se postra ante mí y se humilla con ferviente oración y fe, con sinceridad de corazón, entonces le concederé que mire las cosas que desea ver. Y si eres fiel en guardar mis mandamientos, serás enaltecido en el postrer día. Amén, dice el Señor. Entonces tenemos, hermanos, una maravillosa promesa que el Señor le hizo a Martin Harris. ¿Pero qué requería? Requería de humildad. Requería de que él se humillara y dejara de ensalzarse en su propia razón, en su propio juicio. Lo que muchas veces nos ocurre a nosotros, hermanos, cuando planteamos soluciones a las situaciones únicamente con la mira puesta en nuestra sabiduría y sin confiar en la sabiduría del Señor. Él nos ha dado inteligencia, es verdad, y nos manda que la utilicemos, a que ejerzamos nuestra fe, a que le presentemos nuestros planes. Pero Él necesita que nosotros le escuchemos, porque de qué otra manera Él entonces nos va a poder guiar si hacemos oídos sordos a lo que Él nos dice, como le pasó al profeta José Smith con los manuscritos. Tenemos entonces, hermanos, que el testimonio de la verdad viene a aquellos que son humildes y creyentes. Y como mencionamos en la sección 4, que el Señor nos pide que lo sirvamos a Él con todo el corazón. Hermanos, estas lecciones son sumamente profundas e interesantes. Yo les invito
que las mediten y que las lean con todo detenimiento. No podemos abarcar absolutamente todos los detalles, pero sí podemos mencionar algunos. Yo les insto a que los lean, hermanos, y lo mediten muchísimo.